Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este, es el segundo seminario de este ciclo que hemos organizado al alero de Razones Constituyentes, un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez junto con la Escuela de Gobierno y que busca aportar a la discusión constituyente actualmente en nuestro país. En este ciclo en este seminario, perdón, vamos a abordar una cuestión particular que tiene que ver con el diseño de la judicatura, ¿no es cierto? Esto es un ciclo que está abordando sus distintas dimensiones, y una que en particular surgió a partir, quizás hace pocos meses, con propuestas de quienes eran precandidatos presidenciales en ese momento, y que de distintos ámbitos políticos, bastante extremos los ámbitos desde donde salieron, se propuso la iniciativa de juicios por jurado. Por supuesto, esta no es la primera vez que aparece esta idea en nuestro país, pero a la luz de la discusión constituyente que ya se actualmente en curso, quisimos abordar esta discusión y hacerlo desde la evidencia. Y quién mejor para ello que tener a María Inés Bergoglio con nosotros, ¿no es cierto?, quien ha estudiado los juicios por jurado y en particular el caso de Argentina. Y quisimos también, por supuesto, abrir este debate y poder tener una conversación con profesores de nuestra facultad y de otras facultades. Así es que es un gusto para mí darles la bienvenida a este seminario. Perdón, está mi perro ladrando. A darles la bienvenida a este seminario que lo que busca es aportar con evidencia, pero también con mucha profundidad a una discusión que, como ya decía, ha resurgido quizás muy superficialmente todavía. El profesor Bascuñán va a moderar este seminario, así es que voy a darle la palabra a él, pero quiero nuevamente agradecer a quienes hoy nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Quisiera partir leyendo una cita muy breve de 1828, una cita de un autor español que vivía en Chile cuando este todavía era un país liberal y tenía todavía una promesa por cumplir. Habrá muchos hombres que envidian para su país una innovación tan seductora en su teoría, está hablando del jurado, mirándola, sin embargo, como una elevación inaccesible y colocándola dentro del número de los delirios filantrópicos de Platón, de Tomás Moro o del abate Saint-Pierre. Continuamente oímos hablar con entusiasmo de los jurados ingleses, pero con tan poca alusión a la posibilidad de imitarlos como si se tratase de transportar el puente de Waterloo o la catedral de San Pablo. Chile durante el siglo XIX tuvo jurado, pero a partir del siglo XX consideró efectivamente que era un delirio filantrópico instalar el jurado en Chile y lo estimó no para siempre como el puente de Waterloo o la catedral de San Pablo. Eso es visible en el mensaje del Código de Procedimiento Penal, que lo alaba como el sistema más perfecto, pero por supuesto para el cual Chile no está todavía capacitado para adoptarlo, y todavía es más palmario en la discusión del nuevo Código Procesal Penal, en la cual la entonces ministra de Justicia se apresuró a asegurarle al Congreso que en ningún sentido el nuevo proceso penal, la reforma, pretendía introducir el delirio filantrópico del jurado en el derecho chileno. Sin embargo, las experiencias argentinas en materia de jurado nos demuestran a estas alturas que, lejos de ser un delirio filantrópico, es una institución que quizás sea posible introducir en el derecho chileno, en el sistema de administración de justicia penal chileno. Y para conversar acerca de la experiencia argentina y discutir acerca de la posibilidad de ser introducido, ¿no?, de su evaluación en sus méritos y en sus deméritos, hemos invitado a María Inés Bergoglio, la destacada profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene una vasta trayectoria en investigaciones empíricas y teóricas acerca del sistema de jurado, que nos ofrecerá una exposición, y luego esa exposición será comentada primero por el profesor Mauricio Duce, de la Universidad Diego Portales, y luego por el profesor Carlos Correa, de la Casa, de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tendremos tiempo para escuchar y discutir las preguntas que ustedes se interesen en formular. No tomo más el tiempo del seminario. Profesora Bergoglio, usted tiene la palabra, y de nuevo también de mi parte, muchas gracias por participar con nosotros en este seminario.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación que me permite compartir con ustedes nuestra experiencia en este tema, un tema que Argentina viene caminando a nivel de las provincias fundamentalmente desde hace ya prácticamente, bueno, desde el 2004 de modo franco, pero también con algunas experiencias facultativas desde 1998. Si me dan un momentito, yo tengo que agregar mi... ¿Se escucha bien? Bueno, me alegro. Yo necesitaría incluir mi PowerPoint. ¿Lo están viendo? ¿Se está viendo? No, no se está viendo. Lo que pasa es que me van a tener que poner como speaker para que lo pueda poner. No me han puesto como speaker. Sí, tiene las credenciales. Compruebe ahora. La verdad es que no lo puedo hacer. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ¿se ve? Bueno, lo primero es agradecerles esta invitación que me permite compartir con ustedes esta conversación, esta experiencia. Como el doctor Bascuñán, a mí me gustaría plantear en primera instancia las raíces de esta institución en la experiencia institucional latinoamericana, puesto que muchas veces se habla de que es una institución extraña a nosotros, pero como veremos, no es así. En mi exposición yo me voy a enfocar presentando al jurado desde la perspectiva que ya en su momento abordó Tocqueville, es decir, considerándola fundamentalmente como una institución política. Me parece que es la perspectiva más interesante en el momento de una discusión constitucional, puesto que se toma en cuenta sus contribuciones a las instituciones democráticas. Esta perspectiva de subrayar las contribuciones políticas del jurado aparece en 1840 con Tocqueville, pero ha sido particularmente subrayada también por los teóricos de la democracia deliberativa. En su teorización, esta teorización contemporánea sobre la democracia, se señala que en las sociedades actuales la multiplicidad de puntos de vista hace necesario encontrar un mecanismo de legitimación de las decisiones políticas que sea independiente de su contenido. Y esto aparece en el procedimiento para tomar las decisiones. Desde esta perspectiva, la deliberación racional entre iguales, en las que prevalece el mejor argumento, no es solamente un mecanismo de legitimación, sino también un mecanismo que reduce los conflictos y permite que personas y grupos con distintos intereses y perspectivas puedan reconstruir continuamente un proyecto político común. Una vez que uno se sienta a revisar esta imagen que nos ha brindado Habermas de esta situación ideal, sus semejanzas con la sala del jurado son evidentes, puesto que el jurado supone una discusión racional entre iguales. Y desde esta perspectiva, entonces, se ha prestado mucha atención a sus contribuciones a la democracia. Voy a abordar las contribuciones institucionales esperadas
del jurado, que son muchas, pero básicamente me voy a centrar en la participación ciudadana, el control del modo que los jueces ejercen su poder y la legitimación de la administración de justicia. Pero como una introducción me voy a centrar, me voy a permitir hacer una pequeña introducción sobre la historia de la participación ciudadana en América Latina. En realidad, esta participación comienza prácticamente con la vida independiente. De hecho, se siente aquí la influencia del pensamiento liberal, fundamentalmente de raíz francesa, puesto que con la Revolución Francesa comienza a aparecer la participación ciudadana en las decisiones penales y el Code d'instruction criminelle de 1808 de Napoleón difunde esta institución por distintos países de Europa y en algunos de ellos permanece incluso después de la caída de Napoleón. Esto lo hace, digamos, más conocida la institución dentro del ideario liberal y así llega a América Latina. Y la encontramos en los primeros esfuerzos de organización de la administración de justicia en las primeras constituciones latinoamericanas. Ahí ustedes pueden ver la lista. Comienza en Venezuela con una constitución de 1811, en Argentina está en el proyecto de la Asamblea del año 13 y también en Colombia, y me gustaría hacer ver que en Chile ya estaba mencionado en la constitución de 1822. Yo he marcado ahí con una estrella los países que la siguen teniendo en sus constituciones hoy. Son pocos de esos países lo que la han puesto en marcha, pero sigue presente en muchas constituciones. Casos especiales aquí son el de Brasil, que tuvo juicio por jurado antes de ser una república, porque está ya en la Carta de 1824, empezó a funcionar en 1832 y se ha suspendido por un periodo breve en la década del 30, pero sigue funcionando todavía hoy y sigue figurando en la Constitución de 1988. Es un jurado de un formato particular porque tiene 7 miembros y no deliberan, cada uno considera el caso y vota solo por escrito. Pero sigue funcionando y se ocupa de algunos delitos contra la vida. También merece anotarse que el caso de México, que aparece a nivel federal recién en 1856, pero ha estado presente en las constituciones de los estados, 17 me parece estados, bastante antes, e incluso en leyes, en estados como el de Puebla, por ejemplo, que ha tenido una presencia temprana. Esta presencia constitucional ha sido mucho menor en el campo de la implementación práctica de esta institución. Esto ha pasado en todos los países, ¿no? Un poco es una característica de la cultura jurídica latinoamericana la distancia que hay entre los libros y las prácticas, ¿no? Y mucho más en estas etapas inicial de organización de nuestras repúblicas, donde no era fácil plasmar los sueños. De todos modos, varios países lograron implementar el jurado de imprenta, y en particular en Chile, el jurado que juzgaba los delitos contra la libertad de prensa funcionó durante un periodo muy largo, entre 1813 y 1925. También ha funcionado en Colombia y en el Estado de México. Al llegar el momento de la tercera ola de la democratización, distintos países inician sus reformas judiciales con el objeto de
ajustar el diseño de sus poderes judiciales a los nuevos requerimientos de las democracias. Esto ocurrió bastante, no solo en América Latina, sino en otros países, por ejemplo, en Europa Oriental, que incorporaron el juicio por jurados. Estoy pensando en Croacia, estoy pensando también, por supuesto, en Rusia, que incorpora una nueva modalidad de jurado anglosajón en esta etapa, y lo mismo ocurrió en 3 países latinoamericanos. En primer lugar, en el caso de, el primero que hay que mencionar es el caso de Venezuela, que en 1998 incorporó 2 modelos de jurado, un escabinado para los delitos entre 4 y 16 años y un anglosajón clásico para los delitos penados con más de 16 años. El anglosajón clásico fue suprimido bastante rápido, pero el escabinado estuvo funcionando hasta el 2012, fecha en que las dificultades de convocatoria a los jurados se aconsejaron su abandono. En Bolivia, bajo el formato de un tribunal mixto en el que los jurados deliberan conjuntamente con los jueces, funcionó con bastante éxito entre 1999 y 2014, un momento en que fue suprimido. Los comentarios de la prensa son que quizá había demasiada indulgencia por parte de los jurados que hacían sospechar corrupción en los casos. El caso argentino es un poco particular, puesto que está en nuestra Constitución, ha estado en todas nuestras constituciones y por supuesto desde 1853 sin parar, salvo la reforma de 1949, pero no funciona todavía a nivel federal. El proceso de incorporación de la participación ciudadana en las decisiones penales ha ocurrido primero en las provincias y ha ocurrido muy suavemente primero, y luego a medida que se veían que la experiencia funcionaba, se ha empezado a incorporar en otras provincias. La primera aplicación se hizo en Córdoba, pero con carácter facultativo, a petición de parte o del juez. En este caso fue una cosa muy tímida, solamente 34 casos juzgados por esta vía entre 1998 y 2004. Pero esto sirvió para que se fueran abandonando las resistencias de la magistratura a esta forma de decidir los procesos. A partir del 2005, Córdoba instala un formato europeo de tribunal mixto, 3 jueces con 8 ciudadanos, los ciudadanos elegidos en paridad de género, un rasgo que se va a repetir en todas las legislaciones argentinas sucesivas. La consolidación de la experiencia cordobesa que inicia en el 2005 y que empieza no solamente a funcionar muy bien, sino a ser documentada con diferentes investigaciones empíricas que se hicieron conocer en el resto del país, lleva a que también en el 2014 adopte la participación ciudadana en Neuquén, pero allí con un modelo anglosajón clásico, y se señala allí que el tribunal debe estar compuesto por miembros de la comunidad a la que pertenece el acusado, con lo cual ha dado origen a que cuando el acusado es un miembro de los pueblos originarios, la mitad de los miembros del jurado pertenezcan a esa comunidad. En Buenos Aires adoptó un modelo anglosajón clásico en el 2015, y bueno, como lo que ocurre en Buenos Aires es muy visible en todo el país, a partir de allí empezó un movimiento muy rápido en otras provincias. Actualmente está vigente en 7 provincias, pero además hay varias que tienen sus leyes en discusión o esperando que termine la pandemia para poderlas poner en marcha.
¿Qué podemos esperar cuando... perdón, esto por fin ha ido a verse como debiera. ¿Qué podemos esperar del juicio por jurados? Bueno, este es un tema que se ha trabajado mucho en la sociología jurídica y se han anotado todo tipo de contribuciones. Se ha señalado, por ejemplo, que sus contribuciones al sistema jurídico, porque reduce la posibilidad de error al incorporar más variedad de opiniones en el examen de los hechos. Se ha señalado que su contribución a la independencia judicial tiene efectos económicos también, esto lo ha señalado Boyce, y ayuda al crecimiento. Se ha señalado también, y esto está anotado desde Tocqueville, que tiene una contribución educativa muy importante, puesto que durante el servicio de jurado, los abogados y el juez tienen que explicar las leyes de modo sencillo a los legos, y esto contribuye a la educación cívica, ayuda a desarrollar un sentido de equidad y una conciencia de los propios derechos. En esta presentación yo me voy a centrar en las tres contribuciones que ustedes ven ahí, porque son las más notorias para el sistema político, pero son también las que están respaldadas con evidencia empírica. No voy a presentar la evidencia porque no tenemos tiempo ahora para eso, en los 25 minutos que se me han asignado, pero por supuesto, en el momento del debate ustedes podrán preguntar y habrá a lo mejor oportunidad de que les comente algo, ya que con mi equipo hemos trabajado estos temas desde el 2008. La participación ciudadana aparece como una contribución bastante sencilla de entender y que ha sido enfatizada por los teóricos de la democracia deliberativa. En realidad el jurado supone una transferencia de poder a los ciudadanos comunes. Los llama a deliberar y les pide que tomen decisiones legales significativas. Esto es una oportunidad única para muchos ciudadanos. Desde esta perspectiva, esta posibilidad de tomar una decisión como parte del Estado tiene un efecto importante para reducir la distancia entre los ciudadanos y el sistema legal, haciéndolos sentir parte de una comunidad política y ayudándolos a construir su sentido de la ciudadanía. Esta contribución ha sido muy estudiada en los Estados Unidos con una larga serie de investigaciones liderada por John Gastill, que ha mostrado que la participación en el servicio por jurados incrementa la participación política, medida tanto por la concurrencia al voto como por la participación en otras actividades comunitarias. Es interesante que Gastill encontró que no se trata de un efecto momentáneo, hizo un estudio de seguimiento, 5 años después continuaba el efecto visible. Otra contribución significativa del juicio por jurados es el control de la autoridad judicial. De hecho, las propuestas de juicios por jurado florecen en épocas históricas en las que hay desconfianza a los magistrados y se busca recortar o controlar su poder. Es lo que ocurrió en la Revolución Francesa y es lo que ocurría en la América de los primeros años de la emancipación, ¿no es cierto? Es también uno de los motivos que se exponen en varias de las leyes de jurados que han sido incorporadas en el último tercio desde el último tercio del siglo XX, como el caso de Croacia, y en Argentina, las provincias de Córdoba, Neuquén y Buenos Aires.
Eh, la- ¿Cómo ocurre este control? Lo primero es que el jurado significa que el imputado es juzgado por sus pares. Por lo tanto, el veredicto logra ser más consistente con las ideas de moralidad y justicia vigentes en la comunidad. Un segundo modo en que controla la autoridad de los jueces es que amplía la diversidad de opiniones dentro del tribunal, reduciendo las posibilidades de error. Esto es importante incluso frente a los tribunales colegiados, puesto que la homogeneidad de la formación jurídica de los magistrados hace que tengan menor diversidad de opiniones que personas extraídas de distintas áreas de la comunidad. Y en este sentido, la necesidad de la paridad de género que establece las leyes argentinas también es un rasgo útil, puesto que en muchísimos países, no sé el caso de Chile, pero en muchísimos países, y sobre todo la justicia penal, suele ser un territorio donde predominan los magistrados varones, digamos, ¿no? Donde suele haber pocas juezas. Otra forma de control del poder de los jueces que es posible a través del jurado es que, como señaló Nino, el jurado reduce las oportunidades de corrupción judicial y de este modo fortalece la independencia de la administración de justicia frente a los poderes tanto políticos como económicos. Y un cuarto rasgo es que evita la burocratización excesiva, en el sentido de que abogados y magistrados deben dirigirse a los legos en un lenguaje más sencillo. Por supuesto que ustedes que han incorporado un modelo de proceso penal oral muy ágil, ya han avanzado mucho en ese terreno, pero se trata de un mérito extra que tiene este formato de toma de decisiones judiciales. En Argentina, pues algunos estudios cualitativos han aprovechado este carácter federal del país para comparar casos similares donde la decisión se toma solo por los jueces o jueces con jurado. Dos casos de mujeres juzgadas por infanticidio, dos casos muy similares, dos empleadas domésticas que habían sido víctimas de abuso y que cometieron infanticidio inmediatamente después del parto, dieron como resultado veredictos muy diferentes, mientras los jueces de Salta condenaron a Romina Tejerina a 15 años de prisión, el jurado cordobés absolvió a Eli Díaz. Hay un estudio cualitativo detallado que compara ambos casos, incluyendo entrevistas a los jurados y a los jueces. Otra contribución significativa que ha sido tomada en cuenta en varios proyectos de reforma es sus aportes a la legitimación de la administración de justicia. Se trata de una contribución muy importante en América Latina, puesto que estamos en una región que tiene un déficit crónico de confianza en la justicia. El promedio de confianza en la justicia en la región latinoamericana ronda el 25%, 26%, por ahí, dependiendo de la medición de la que estemos hablando. Pero es un promedio bajo. Curiosamente, Brasil, que tiene el juicio por jurado funcionando desde hace mucho, generalmente tiene una puntuación un poco superior al resto. Este aporte del juicio por jurados a la confianza en los magistrados
fue ya señalado por Tocqueville. En su estudio sobre los Estados Unidos muestra que el jurado genera un espacio de interacción entre los jueces y los ciudadanos comunes. Le da al juez una oportunidad de mostrar sus conocimientos, con lo cual reafirma su autoridad moral frente a los ciudadanos. Pero al mismo tiempo hace que el juez conozca los puntos de vista de los jurados o de los ciudadanos comunes, y dice Tocqueville, la voz del jurado le sigue aunque incluso en aquellos casos que debe sentenciar solo. Por eso decía Tocqueville, aunque el jurado recorta el poder de los jueces, refuerza enormemente su prestigio. Otros autores han señalado otros modos en que ocurre este crecimiento del prestigio de los jueces. En primer lugar, los protege de las reacciones negativas por parte de la comunidad frente a los veredictos impopulares que en algún momento se presentan. Además, cuando los ciudadanos comunes han tenido una experiencia satisfactoria en su servicio de jurado, se supone que difunden en las redes sociales las experiencias positivas de los legos frente a la administración de justicia, y esto mejora la opinión general. Ha habido hallazgos empíricos que fortalecen estos supuestos. Se ha encontrado que la opinión frente a la justicia de los llamados a servicios de jurado mejora. Esto ha sido medido en Croacia por Kutnag y Kovic, y también ha sido medido en Córdoba por Andruet y otros. Pero también se ha observado que incrementa la confianza en la justicia, no solo en los llamados al servicio de jurado, que siempre son una minoría, sino también en la opinión pública en general, y esto lo ha comprobado Fujita en Japón en el 2018, y también nuestro equipo estudiando el caso cordobés. Me parece que aquí yo he delineado las principales razones por las cuales yo creo que puede ser útil el juicio por jurados en un proyecto de reorganización de la justicia, y me parece mejor esperar sus preguntas antes de seguir explayándome sobre temas que pueden estar a lo mejor no tan cercanos a las preocupaciones que tienen ustedes ahora. Muchas gracias, María Inés. Si puedes bajar la presentación. Sí, eso es. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias también por el tiempo tan preciso de la exposición. Mauricio, escuchamos tu comentario. Déjenme ordenar aquí la pantalla. Bien, y empezar a correr el reloj. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Quiero partir por agradecer la invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero particularmente a Antonio, que fue el que originalmente me contactó por darme la posibilidad de plantear algunas ideas. Y más que comentar técnicamente la presentación de María Inés, voy a valerme de buena parte de los elementos que ella ha dado para plantear un argumento, por lo que en mi opinión estimo conveniente introducir el juicio por jurados en Chile, indicando en rasgos muy generales cómo creo debiera hacerse, y luego revisar, pero solo en la medida en que lo alcance, muy brevemente algunas ventajas adicionales que yo veo que podría tener esta propuesta, y yo ya creo que no voy a alcanzar, pero tal vez queda para el debate, hacerme cargo de algunos problemas o críticas que han levantado los detractores de la introducción del jurado en Chile en el debate público. Parto entonces por lo primero. ¿Por qué el juicio jurado en Chile? En mi opinión, y valiéndome del punto de partida también de María Inés, la respuesta es una cuestión de tipo político antes que técnico a esta pregunta. Sin ella el debate puede perder un poco de sentido. El debate sobre el jurado, en mi opinión, va de la mano con el tipo de concepción que uno tiene de cómo debe configurarse el Estado
cómo se debe dibujar el ejercicio del poder y pensar la arquitectura institucional de una república, qué rol en esto le cabe a los ciudadanos y el nivel de profundidad que esperamos que tenga la idea de democracia. Yo veo al jurado desde esta perspectiva, como un arreglo entonces institucional que permite profundizar los componentes republicanos y democráticos del ejercicio del poder estatal más intenso, como los del jus puniendi, tal como lo voy a explicar. Esta idea política, más como también muy bien dijo Marine, es una idea que ha estado en la configuración de los jurados históricamente en el ámbito comparado, pero también tiene fuerte tradición en la región y en Chile. Como se recordó, y Antonio también citó algo, ¿cierto? El debate sobre la necesidad de instaurar el juicio por jurado en Chile tiene una larga data, ya que se inició durante los primeros años de la independencia, momento en el cual, como ha documentado Vicencio y en parte también Piguonca, existió un fuerte cuestionamiento de las instituciones preexistentes, una crítica al antiguo régimen, y se desarrolló un esfuerzo por su reemplazo por nuevas formas institucionales que fueran más democráticas. ¿Suena algo como parecido casi 200 años después? El espíritu de la época, en ese entonces, abogaba por mayores niveles de libertad y de autodeterminación, y la propuesta de instalar jurados fue precisamente entendida en esa dirección por sus propulsores históricos. No voy a ir a todos los antecedentes históricos, tenía varias cuestiones, pero desde 1813 fuertes argumentos planteados por Camilo Enríquez, la Aurora de Chile, y luego con toda la regulación constitucional y legal para los juicios por jurados de imprenta que ya se hizo referencia. Vuelvo al Chile actual, rápidamente. El momento constitucional que vivimos y la invitación a pensar el Chile del futuro, no para 3 o 4 años, sino que yo creo al menos para 30, 40, genera una ventana de oportunidad como la que existió en la independencia o en forma limitada al inicio de la transición, que nos obliga a pensar en nuevos arreglos institucionales. Ellos no pueden limitarse a mirar solo los otros poderes del Estado, hemos discutido mucho sobre las formas de gobierno y la organización de nuestro Congreso, sino que también deben ofrecer alternativas de cambio en la forma en que ejercemos el poder jurisdiccional, el que se ha mostrado más históricamente en Chile como uno de los más reacios a este proceso de transformación, como la literatura nacional disponible lo muestra. No propongo, ojo, que este se transforme en un debate protagónico en la nueva Constitución, caricatura que creo algunos detractores hacen. Hay muchos otros aspectos, obviamente, de diseño institucional de nuestro Estado que también es necesario revisar, incluso dentro del propio sistema judicial, pero tampoco se trata, en mi opinión, de una cuestión menor o secundaria, no como algunos que pretenden ahogar este debate sin que siquiera lo partamos. Entonces, antes de entrar al debate de las ventajas y desventajas de introducir jurados en Chile, tema sobre el cual a veces en las columnas que se han planteado veo algo de apuro, una versión algo utilitarista, pero en el mal sentido, y poco uso de evidencia. Mi opinión para avanzar en esta línea es valórica de principio acerca de cómo se ejerce el poder en una sociedad democrática. Esto con cierta independencia de algunas dificultades y desafíos obvios que un cambio de esta naturaleza genera, de los cuales, por cierto, evidentemente hay que hacerse cargo. Pero el punto es que todos los días preferimos ciertas formas institucionales a pesar de que ellas generen o impongan dificultades y generen riesgo. Esto lo hacemos por el valor intrínseco que vemos en ella, por ejemplo, fortalecer la democracia. El haber optado por el camino de una convención constitucional y no de un grupo ilustrado que redactar una constitución tiene que ver con esto. El haber optado hace algunos años en Chile por el juicio por jurado, ¿cierto? También tiene que ver con esto. El juicio por jurado, el juicio oral, ¿cierto? Significó complejidades y riesgos, pero lo hicimos porque veíamos que había un valor intrínseco, ¿cierto?, en avanzar en esta dirección. En esta línea, por ejemplo, un trabajo recientemente publicado por Diamond y Salermo en 2020 en los Estados Unidos, que da cuenta de una encuesta realizada a actores del sistema de la justicia penal en Estados Unidos, jueces, fiscales y defensores fundamentalmente, muestra, fíjense, que si bien mayoritariamente ellos opinaban que el juicio por jurado era más costoso, más lento y menos predecible que los bench trial, es decir, los juicios, ¿cierto?, por jueces profesionales, el porcentaje mayoritario también consideraba que el juicio por jurados era más justo, y luego señaló que lo prefería al juicio con jueces profesionales. Y por otra parte, un 88% estimó estar de acuerdo con que más allá de los costos que podía generar el sistema jurado, el jurado valía la pena. El concepto de democratización y mejora de las formas republicanas creo que ha sido caricaturizado en el debate público por parte de algunos detractores de esta idea en Chile. En mi opinión, no tiene que ver con cuántas personas finalmente van a participar en los jurados, como si el número marcara cuán democrático es una institución. Además, esto es un tema a debatir empíricamente a partir del modelo que uno quisiera instalar. Ni tampoco, ¿cierto?, se debiera descartar su aporte a la república o a la democracia, porque, como algunos han sostenido, al no tratarse de una deliberación política en el sentido estricto, su aporte sería menor. Bueno, ahí hay, creo yo, un concepto, una comprensión bastante chata de qué es lo que significa una deliberación política.
Pero ¿cómo lo veo yo para enfatizar algunos puntos y no repetir lo que ya ha señalado María Inés? Las ideas que a mí me resultan más persuasivas en esta línea de aporte a, ¿cierto?, mejorar nuestra organización republicana y democrática. El sistema penal, en primer lugar, ejerce, como todos saben, un poder muy intenso sobre las personas. Y la decisión de aplicarlo por órganos externos a los propios estatales, a mí me parece es una buena estrategia para aumentar los controles republicanos en su ejercicio. Es un intento por resguardar mejor la independencia e imparcialidad de quien decide en un contexto en el cual los desafíos hoy no son solo los tradicionales históricos de defenderse frente a la intervención del poder estatal en su sentido más evidente, sino que enfrentan incluso los jueces frente a su propia organización burocrática, a las fuertes presiones externas que sufren, por ejemplo la de los medios, y los incentivos profesionales perversos que tienen para tomar decisiones en contextos que pueden percibir que ellas podrían afectar su carrera. No nos hagamos los lesos. Hoy en Chile hay gente que queda en prisión preventiva cotidianamente o es condenada por la existencia de estos problemas. A esto hay que sumar que cada vez contamos con legislaciones que favorecen un uso reflexivo y automático de este poder punitivo y que dificultan a los jueces cumplir funciones de control real, ya sea con restricciones directas o algunas a veces más sutiles. En este contexto, entonces, pensar en nuevas formas institucionales para establecer un control al ejercicio del ius puniendi más efectivo, en este nuevo entorno, en este nuevo contexto, no es entonces un tema menor, en mi opinión, sino que diría casi una obligación. Esta idea teórica además encuentra soporte en la evidencia existente. Un análisis de la evidencia empírica disponible en 50 años en los Estados Unidos, publicado por Wittbach y Hans en su clásico American Juris del 2008 y luego por Hans también en trabajos posteriores, concluye que los jurados no solo son buenos tomadores de decisión resolviendo casos de conformidad al mérito de la evidencia y no basados en sesgos o prejuicios como se suele poner el mote, sino que además agrega que los jueces profesionales suelen estar en estos estudios comparativos, suelen estar de acuerdo con la mayoría de los veredictos de los jurados, y que en donde existen discrepancias que producen diferencias es precisamente en la mayor disposición en encontrar a los jurados a absolver. Por tanto, mayor capacidad de ejercer un control, por así decirlo, para parar el ejercicio del ius puniendi, diferencia que sería explicada, según la evidencia, que ellos levantan por el uso del sentido común al valorar los hechos, la diversidad, un elemento que señala María Inés, de integración de los jurados y ciertas bondades del proceso de deliberación colectiva. Por otra parte, fíjense, también esta idea coincide con la explicación del fenómeno que se da al aparente abandono que estaría teniendo el jurado como forma de resolución de conflictos en casos de terrorista, por ejemplo, en países como Rusia, que lo hizo en el 2008, o Irlanda del Norte, un poco antes de la década de los 70. Lo que curiosamente yo he visto ha sido invocado como un argumento de autoridad en favor de no avanzar en Chile en esto. Como lo reporta McGarrity, que creo que quien es más recientemente escrito sobre precisamente el uso de juicio por jurados en materia terrorista, en ambos casos esto ha sido motivado más por la voluntad de prevenir lo que se considera eran absoluciones injustificadas, o en la otra cara de la moneda más bien para asegurar mayores tasas de condena en estos delitos. Secundariamente también para proteger información considerada de seguridad nacional. Como observarán, la huida, entre comillas, del jurado en estos casos se ha justificado no en la línea de fortalecer los derechos ciudadanos, sino más bien de potenciar la capacidad sancionatoria del Estado, lo cual también resulta consistente con ciertas encuestas realizadas en diversos países, como reporta Hans sobre el punto. Por otra parte, el argumento de contribución a la profundización democrática tiene muchas variantes. María Inés mencionó varias. Solo quiero enfatizar una porque veo con horror que me estoy quedando corto a tiempo. El argumento cierto, de profundización democrática tiene un fuerte sentido de reconocimiento y validación. Se trata del valor simbólico y la señal que ello proyecta como sociedad acerca de cómo nos reconocemos en ella y del rol y posición que ocupamos. Y me extraña que esta dimensión hoy día no sea muy fácilmente reconocida por quienes no les gusta mucho la idea del jurado, cuando precisamente estamos en medio de un proceso en donde tales elementos de reconocimiento y valoración han sido clave. La integración paritaria de pueblos originarios en un órgano como la Convención Constituyente, y que en parte importante explican el enorme porcentaje de aprobación y legitimidad que hasta ahora ha contado el proceso. ¿Quién y cómo se decide? No da lo mismo, y ya María Inés dijo una frase que me gustó mucho en sus trabajos: el jurado provee una oportunidad institucionalizada para que los ciudadanos se reúnan, deliberen y tomen decisiones legalmente significativas, abiertamente transfiere poder a los ciudadanos y pone de relieve el lugar que estos ocupan en el Estado. Se podría profundizar más sobre esto, pero no tengo ni tiempo ni las capacidades. Dejo el trabajo empírico de María Inés, quien ha hecho no solo el trabajo de colectar estas ideas, cómo han sido tocadas por la literatura, sino que darle soporte empírico.
Concluyendo entonces este punto, la pregunta acerca del problema que se pretende resolver con la introducción del jurado en Chile se responde, en mi opinión, señalando que esta es una muy buena respuesta a cómo buscamos formas razonables y plausibles de profundizar la democracia y de mejorar las formas republicanas en un área relevante de funcionamiento del Estado, que, como dije, se ha mostrado refractario a este proceso en términos históricos. Me sorprende, además, que quienes no les gusta mucho la idea no vean en esta discusión también una forma razonable, practicable y claramente delimitada de participación en el ejercicio del poder jurisdiccional, muy superior, en mi opinión, a otras propuestas que han empezado a agarrar vuelo, como por ejemplo la elección popular de jueces o lo que Antonio llamó en una columna tribunales populares, y que podría tomar más vuelo, como digo, si creo que no canalizamos de alguna forma la clara demanda que existe hoy día en Chile de un mayor nivel de democratización. Se trata entonces de un cambio institucional relativamente acotado, perfectamente abordable, en el cual existe mucha evidencia y experiencia comparada que habría un buen diseño institucional que minimice riesgos y fortalezca todo su potencial, y que de otra parte tiene una historia larga en nuestro sistema jurídico y parece ser consistente con los objetivos de transformación política discutidos en el Chile actual. Si me das un minuto, Antonio, para dejar punteados los temas para el debate, yo me inclino por... Lo vemos después. Eso lo vemos después, Mauricio, Okay, porque estamos en tiempo. Ahora vamos a ofrecerle la palabra a Carlos Correa, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y después, María Inés, si quieres hacer uso de la palabra para tomar posición en relación con los comentarios, ¿no? Encantados, te escuchamos. Carlos, por favor. Muchas gracias, Antonio. Bueno, quisiera también comenzar agradeciendo especialmente las exposiciones de quienes me precedieron. Fueron, la verdad, muy interesantes y, bueno, tengo el desafío de al ser el último en exponer, de no ser reiterativo. Quisiera partir con un punto que comenzó la exposición de María Inés y después, bueno, lo repitió al final y también comenzó la exposición de Mauricio, y creo que es un punto de vista correcto. El jurado tiene que ser enfocado como una institución política, ¿ya? Y para eso hay suficiente evidencia histórica. El proceso de la Ilustración, que supuso la superación del régimen inquisitivo, en el proceso penal al menos se basó en 3 pilares. En primer lugar, en la creación del Ministerio Público. En segundo lugar, el juicio oral y público. Y en tercer lugar, la instauración de un sistema de jurado. Y esto justamente se veía, este último pilar, digamos, se veía como una contraposición a los jueces corruptos adscritos al antiguo régimen. De hecho, tal vez como muchos de ustedes saben, Jefferson esgrimió como uno de los motivos para pedir la declaración de independencia de los Estados Unidos el hecho de que Inglaterra nos ha privado, decía, del derecho a un jurado. Y esto justamente era porque en aquella época muchos de los delitos contra los sediciosos eran juzgados directamente en Inglaterra por jueces profesionales. Y en ese sentido comparto también las aprehensiones de Antonio al comienzo de esta sesión, en el sentido de que la reforma procesal penal, ese es un punto que debería haberse discutido al menos un poco más. La cortapisa que se puso en un comienzo creo que fue un tope a una discusión que podría haber sido mucho más fructífera, independiente de la conclusión a la cual se hubiera llegado. Efectivamente, en Chile existe una desconfianza hacia el Poder Judicial, y eso es una cuestión que es común a los distintos países de Latinoamérica, tal como lo mencionó la profesora Bergoglio en su exposición, y yo creo que también es un punto compartido el que hay que mejorar la confianza justamente en las instituciones, especialmente en el Poder Judicial. Ahora, marcando tal vez un matiz en lo que fue la exposición de mis 2 colegas precedentes, yo no creo necesariamente que un sistema de jurados sea intrínsecamente preferible a un sistema de jueces profesionales. Creo que hay buenas razones para adoptar un sistema de jurados, pero también creo que hay que ser cauteloso al momento de tomar esa decisión, ¿ya? Y en eso justamente quisiera enfocar los 8 minutos que me quedan de exposición. En fin, la opinión pública tiene una opinión un poco un poco caricaturesca, si se quiere llamar así, el proceso penal, en el sentido de que muchas de sus demandas son lo que se podría denominar más penas, fin a la puerta giratoria, en definitiva, cuestiones que se enmarcan dentro de líneas cercanas, rayanas al populismo penal, ¿ya?
Generalmente en la prensa también los procesos se cubren en etapas primeras, en la prisión preventiva, y posteriormente un poco que decae, por decirlo de alguna forma, el interés. Ahora, el sistema de jurados no va a solucionar esto. O sea, seamos sinceros, los jurados, salvo que se quisiera implementar un sistema de gran jurado con incidencia en la etapa, por ejemplo, en la etapa intermedia o cuestiones o con poderes de investigación, lo cual no entiendo que no es la discusión. Los jurados no van a intervenir en sede de prisión preventiva, no es su función, desde luego, no es necesariamente una crítica, sino simplemente es aterrizar un poco la expectativa, ni tampoco van a superar los defectos que nuestro vetusto sistema penal tiene, y eso pasa por una reforma que es totalmente distinta al sistema de jurados y a una reforma general al derecho penal vigente. Otro prejuicio también. Uno podría decir, desde el punto de vista de la opinión pública, que los jueces imponen penas muy bajas. Ya eso, bueno, independiente de todos los estudios que podrían haber al respecto y comparativamente en Chile, la verdad es que eso es una cuestión que es bastante discutible. ¿Ya? Y en esto tal vez la profesora Bergoglio posteriormente podría profundizar. No necesariamente existe una correlación o una correlación clara y evidente entre un sistema de jurados versus un sistema de jueces profesionales en relación a las tasas de absolución y de condena. Efectivamente, en Argentina existen estadísticas que indican que los jurados son más proclives a absolver que los jueces profesionales, pero también un clásico estudio de Mittermeier de mediados del siglo XIX justamente demostraba lo contrario, y esto era un argumento que él utilizó justamente en Alemania para oponerse a los sectores conservadores que estaban en contra, que siempre han estado en contra en dicho país de la instauración de un sistema de jurados. En ese sentido, para mí lo relevante, más que el hecho intrínseco de la instauración de un jurado, para mí lo relevante es que si el jurado se establece como un mecanismo de juzgamiento de delitos, bueno, hay que determinar la gravedad, obviamente, y las características de este, lo relevante es que se haga de una manera idónea. Eso es lo relevante, porque en ese sentido, la experiencia histórica nos muestra que la estructura, composición y características del jurado son tremendamente relevantes. Por ejemplo, en el caso francés, que tanto se cita como paradigma, ¿cierto?, digamos, de esta antigua oleada, perdón, por la instauración de jurados en la Europa, digamos, post-Revolución Francesa, la verdad es que fue una cuestión bastante polémica, porque en un primer momento se instauraron los jurados populares en los primeros años de la Revolución Francesa, pero posteriormente, en la época del Directorio con Napoleón, la verdad es que los jurados fueron cooptados por órganos políticos que efectuaron designaciones ad hoc, ¿ya? Lo mismo sucedió también en Alemania, en etapas tardías de los jurados, y también en Austria, por ejemplo. Y eso justamente llevó, en el caso alemán, por ejemplo, llevó a que muy tempranamente Feuerbach se opusiera justamente al sistema de jurados francés por considerarlo un sistema espurio. Decía, si nosotros queremos un sistema de jurados, nosotros tenemos que tener un sistema de jurados que trascienda intereses políticos. Yo creo que esa es una cuestión que si bien hoy en día podría resultar bastante obvia, es algo que no hay que necesariamente olvidar. Un segundo problema sería, por ejemplo, la confusión, a mi juicio, en la que incurre el sistema español. En España, la instauración del jurado también es más o menos reciente, y por razones constitucionales, la sentencia tiene que estar motivada necesariamente, lo cual ha llevado a que sean los jurados los cuales, asistidos por secretarios letrados, redacten sentencias jurídicamente razonadas en torno a la prueba que se rindió. Y eso en general, de acuerdo a lo que he investigado, ha tenido una experiencia bastante de dulce y agraz. Han habido bastantes críticas en este sentido, y siempre ha sido una posición incómoda esta petición de que sea el jurado quien, digamos, cumpla el mismo rol que un tribunal letrado. Y eso es evidente porque, como nosotros sabemos, la legitimidad
de un jurado es distinta a la legitimidad del juez letrado, ¿cierto? El juez letrado lo que hace es legitimar su sentencia por medio del razonamiento, por medio fundamentalmente por medio del razonamiento probatorio, exponiendo las razones, los motivos por los cuales arriba una determinada resolución. El jurado, por el contrario, tiene una legitimación que proviene de la democracia misma. El jurado, su legitimación radica en la designación en ciudadanos comunes para el juzgamiento de determinadas conductas. Entonces, confundir ambos planos me parece que podría ser un error que podría sepultar esta institución, digamos, antes incluso de nacer. Ahora, desde un punto de vista un poco optimista y haciéndome cargo de algunas de las críticas que han surgido en la opinión pública respecto de la imposibilidad de instaurar jurado. Hay una crítica que fue bastante comentada y que proviene de varios profesores de Derecho, en el sentido de, es la clásica crítica que dice que hay prioridades, ¿ya? Dice, no podemos instaurar un sistema de jurados si es que aún tenemos, por ejemplo, un sistema procesal civil arcaico, si es que tenemos problemas presupuestarios, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso, a mí me parece que es un argumento populista. Es fundamentalmente el mismo argumento que se da, por ejemplo, cuando uno dice, ¿para qué vamos a reformar el sistema penitenciario, el sistema carcelario, si con esa plata podríamos construir 20 hospitales o 50 escuelas, por ejemplo? La verdad es que uno puede hacer ambas cosas, y en este sentido la administración de justicia tiene que ser prioritaria. Los recursos que se asignan a la administración de justicia, a mi juicio, están sujetos a un costo de oportunidad bajísimo. O sea, esto es prioritario y por lo tanto, digamos, no compite con otras cuestiones. Se pueden perfectamente introducir ambas reformas al mismo tiempo. La segunda crítica, y con esto termino también por el tiempo que se me está acabando, es que se dice que es la clásica crítica que también está en el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? En el mensaje del Código de Procedimiento Penal que citó Antonio al comienzo. Que los ciudadanos chilenos, bueno, eso se puede extender a todos los ciudadanos, supongo, no se encontrarían en buenas condiciones para evaluar los hechos, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué un jurado no se encuentra en peores condiciones que un juez letrado para juzgar un hecho? La verdad es que no existe, a mi juicio, no existen argumentos poderosos, sino más bien prejuicios en contra de esa idea. Y quisiera, para finalizar, citar un estudio empírico estadounidense del año 1989, en el cual se entrevistó a 1000 jueces. Y se concluyó lo siguiente: los jueces letrados opinando sobre el jurado, diciendo, una abrumadora mayoría de dichos jueces federales y estatales, 99 y 98% respectivamente, afirmaron que normalmente los jurados realizan un serio esfuerzo por aplicar la ley tal como fueron instruidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias también por ajustarte al tiempo. María Inés, quisieras tomar posición en relación con los comentarios de Mauricio y de Carlos. Sí, quisiera hacer algunos comentarios, puesto que entiendo que por lo menos con Mauricio tengo muchos puntos en común, pero también con Carlos algunas preocupaciones que hemos compartido en distintos momentos de mi proceso de investigación. Básicamente creo que una de las cuestiones que mencionó Mauricio es hasta dónde los jueces y los jurados resuelven, y aparece también en la preocupación de Carlos, resuelven en el mismo sentido. Él mencionó que en Estados Unidos se encuentran investigaciones hechas por Hans y Diamond, donde se encuentra, y también la muy clásica de Calvin y Zeisel, que se encuentra una coincidencia muy alta en los juicios, en el veredicto al que finalmente se llega. Nosotros hemos hecho un estudio bastante largo en Córdoba, puesto que el sistema cordobés tiene una particularidad que no está en otros lados, es un tribunal mixto, pero los votos de los jurados se consignan individualmente en la sentencia, lo mismo que los votos de los jueces. Entonces, nosotros construimos una base de sentencias
al principio era bastante tremendo porque no las teníamos, teníamos que ir pescándolas juzgado por juzgado, pero bueno, después a medida que pasaba el tiempo ya las pudimos acumular, trabajamos no con una muestra, sino con la totalidad de las sentencias, y hemos informado esos resultados en varias publicaciones sucesivas, puesto que hemos hecho un seguimiento entre el 2005 y el 2018. La tasa de unanimidad, o sea, el acuerdo de jueces y jurados en el veredicto es alta. Es bastante similar a los resultados obtenidos por Calvin y Zeisel. Con alguna variación anual, porque hemos hecho un trabajo de seguimiento durante un montón de años, ronda el 85%. Y esto me parece que es una cuestión importante para marcar a quienes temen que incorporando los legos a la decisión, bueno, las cosas salgan mal, digamos, o conduzca a condenas más fuertes. Aquí en Córdoba esto era una preocupación muy fuerte. Se temía mucho los efectos del populismo penal, como señaló Carlos, el riesgo de que la presión de la prensa, de que la idea de que hay que pedir más penas, que con más penas se soluciona la inseguridad, estaba muy presente en el discurso mediático y era una de las razones por las cuales se oponían abogados y magistrados al juicio por jurado. Y fue uno de los puntos que nosotros monitoreamos con más cuidado. Y en esa enorme base de datos pudimos comparar las penas. Para empezar, en el 85% de los casos están de acuerdo. Pero en el 15% restante, cuando hay disidencia y comparamos votos individuales, ¿verdad?, entre los jurados y los magistrados, son más los casos en los que los jurados piden penas más moderadas, no necesariamente absolver, penas más moderadas que los jueces, ¿no? Yo creo que esto a nosotros nos dejó bastante tranquilos, pero creo de todas maneras que no se puede plantear una generalización tal como los jurados condenan menos que los jueces. Los estudios empíricos han mostrado que esto cambia según las condiciones históricas. Un estudio muy largo hecho en los tribunales federales norteamericanos con 75.000 casos, que lo hizo Leipold, muestra que esto ha variado con el tiempo. Más o menos hasta 1964 los jueces eran sistemáticamente más duros que los jurados. Entre 1964 y 1988 hay una fase de transición un poco indeterminada, y a partir de 1988 se encuentra una tendencia a que los jueces sean menos duros que los jurados. Los resultados que se han encontrado en otros países son variados. Por ejemplo, en España, que hay estudios históricos, incluso comparando sentencias en juicios por jurado en la etapa republicana de la primera parte del siglo XX, hechos por Toaria, muestran que no hay una diferencia significativa entre un procedimiento y otro. En Rusia, en cambio, los jurados son sistemáticamente más indulgentes que los jueces, y de algún modo ocurre esto en Japón también. Tanto Japón como Rusia tienen tasas muy altas de condena por los jueces profesionales. Probablemente tiene que ver con que una alta selectividad de los casos. En el caso japonés, ¿no es cierto?, que no son muy pocos los casos que llegan a una decisión judicial, pero tienen tasas muy altas de condena, y eso se ha morigerado con el jurado. Yo creo que esto es variable, hay que monitorearlo, pero de todas maneras
Creo que hay que tener confianza en la gente. Nosotros hemos hecho un estudio muy largo y terminé publicando el artículo como sobre la diferencia entre comentar y decidir, porque allí entrevistamos también a los jurados y nos encontramos con que la gente, que muchas veces cuando vienen con un micrófono de la prensa, ¿y usted qué opina? ¿Qué pena habría que darle a esto? ¿Qué sé yo? Contestan cosas muy fuertes. Cuando les toca decidir, nos dicen, es distinto cuando uno tiene que mirar a los ojos al imputado. Y creo que esto coincide con lo que señaló Mauricio de otras investigaciones que han mostrado que los jurados ejercen su rol con muchísima responsabilidad, y por otra parte hay la consecuencia sobre su construcción de la ciudadanía es muy fuerte y ha aparecido mucho en nuestros estudios cualitativos. Las entrevistas, la alegría que tienen los jurados de haber sido tratados como jueces, de poder decidir, la verdad que es realmente impactante, ¿no? En ese sentido, quizá lo que yo les puedo decir es que cuando yo empecé a estudiar sobre el jurado, no estaba a favor de este mecanismo. Y el proceso de seguimiento empírico que hicimos nos terminó derrumbando una a una las objeciones mentales que teníamos, porque toda nuestra primera etapa de investigación estuvo orientada a tratar de validar empíricamente los temores o las objeciones que teníamos, y en este momento yo personalmente soy ampliamente partidaria y creo que cuando se les da la oportunidad, los jurados están a la altura de las responsabilidades. Creo que los temores de raíz conservadora, de que nuestros pueblos no están suficientemente educados o que tendremos problemas para la convocatoria de los ciudadanos, etcétera, estos temores no se justifican a esta altura del siglo XXI. Muchas gracias, María Inés. Tenemos varias preguntas ya formuladas por quienes están asistiendo a este seminario. Antes de entrar a esas preguntas, a mí me gustaría formular una pregunta a Mauricio y a María Inés para despejar una cuestión que puede estar involucrada en el argumento de la justificación de la inclusión de jueces por jurado. Porque entiendo que en la exposición de Carlos quedó claro que él no consideraba que la introducción del jurado fuera una condición necesaria para la legitimación republicano-democrática de la administración de justicia. Y haciendo la distinción entre un argumento fuerte a favor del jurado, que lo considera una condición necesaria de la plena legitimación republicano-democrática de la administración de justicia, versus un argumento débil, por decirlo así, que lo considera una institución conveniente a la mejor administración de justicia o a su legitimación, pero no una condición necesaria. Entonces, claramente, Carlos tiene dudas de si es conveniente, pero tiene certeza de que no es una condición necesaria. Yo entiendo eso de su exposición. Me gustaría saber, de parte de María Inés y de Mauricio, cuál es la postura de ustedes, si lo consideran simplemente una condición conveniente o muy conveniente para la legitimación republicano-democrática, o estiman que es una condición necesaria, de modo tal que si la administración de justicia no contempla la institución del jurado, tiene un déficit de legitimación. En lo personal, yo la considero conveniente, no la considero una condición necesaria, pero la considero una condición conveniente, especialmente en las condiciones que vivimos actualmente, en que tenemos poblaciones ampliamente educadas que se interesan por lo que ocurre en los estrados judiciales, en un contexto en que la agenda de los tribunales aparece continuamente en los medios y ya no es posible refugiar esas decisiones en la soledad de los despachos judiciales. Me parece que es sumamente conveniente, pero no lo considero una condición necesaria. No me parece indispensable para que haya democracia.
Gracias, Marine. ¿Sí, Mauricio? No, más o menos similar, porque obviamente estas categorías que te ponen en un binario, ¿qué vamos a decir? La mitad del mundo entonces no tiene un déficit democrático. Yo no creo que sea razonable sostenerlo. Yo creo que para el Chile de hoy es conveniente y es un paso muy importante. O sea, para el Chile de hoy, ¿cierto? Déjame salir de las categorías, digamos, pero yo estoy un poco, si me ponen las categorías, conveniente, pero muy importante. Pero para el Chile de hoy me parece además puede ser una respuesta para una demanda muy profunda que hay, ¿cierto?, de la ciudadanía, y puede ser una fórmula muy razonable de concretar eso y de entrar en un proceso que nos haga mejorar instituciones. Entonces, que sea conveniente no quiere decir que no sea muy importante. Ese es el punto que quiero Sí, decir. claro, pero se despeja, ¿no?, una cuestión que era importante despejar, a mi juicio. Hay varias preguntas que están relacionadas con una misma idea, que es la cuestión de por qué Marine, por qué Mauricio, asignar tanta importancia a la previsión del jurado cuando no, por ejemplo, se considera que los juicios por jurado representan una porción ínfima de las decisiones adjudicatorias del sistema de administración de justicia penal en todos los sistemas donde el juicio de jurado existe, ¿no? Entonces, la decisión por jurado tiene, por decirlo así, un output que es estadísticamente muy poco significativo. Eso también se relaciona con la idea de un plea bargaining para salir, ¿no?, del juicio como una salida no favorecida por la práctica del sistema. ¿Qué respuesta tienen Mauricio Marinés, primero, por favor, respecto de esta preocupación? En realidad es así. Los países que fueron la cuna del jurado, hoy el número de procesos que terminan por esta vía es muy bajo. Y en realidad me parece que influyen dos razones. Una, que hay un proceso de negociación de la culpa, digamos, un plea bargaining, que implica que se les ofrece una condena menor de la que puede darles el jurado. Y esto generalmente es conveniente. Y hay una segunda razón también, en muchos casos, y es que el juicio por jurado tiene un nivel de publicidad muy alto, porque normalmente tiene alta cobertura mediática. Entonces, algunos tipos de acusados también prefieren, aunque sean con la certeza de una condena menor y de una cierta, no digo privacidad, pero una menor exposición mediática de su caso de lo que da el jurado. Mauricio. Sí, a ver, creo que son dos temas que pueden ser divididos para dar una mejor respuesta. Primer tema tiene que ver con el tema del por qué nos preocupa algo que ocupa tan poco, por así decirlo, ¿cierto? Estadísticamente hablando. Bueno, pero esa es la misma, fíjense, preocupación del juicio oral. Saquen el jurado. ¿Por qué el proceso acusatorio que tenemos en Chile y en todos lados del mundo se define como el elemento central del juicio oral, a pesar de que estadísticamente es lo que ocurre menos? Vean las estadísticas en Chile, vean las estadísticas en todo el mundo. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene para proyectar estándares de funcionamiento para todo el resto del sistema. ¿Por qué no llegamos a incluso para los casos que no llegan a juicio oral, y la capacidad de proyección de ciertos valores institucionales, un poco en la línea que dice Marinés? Entonces, esta pregunta sería justo hacer una pregunta: ¿por qué en todos los diseños procesales le ponemos al centro una etapa que es menor? Porque esto no es una cuestión estadística, y creo que el mismo problema, sea en muchas de las críticas que se hacen, algo que tocaba Carlos, no como crítica, sino que mencionaba a Carlos, cuando decía, por ejemplo, bueno, si estadísticamente absuelven más. Es que el problema no es decir si absuelven más o no, sino que es si hay una posibilidad real de obtener absolución o disposición de absolución en algunos casos, que los jueces profesionales están muy complicados por el rol institucional en el que están, por la presión institucional. Entonces, el problema no es necesariamente de que hay un estado, que es, ¿cierto?, lo que proyecta en términos de valores institucionales. Ok, ahí es una primera respuesta. La segunda respuesta, que yo creo que es una trampilla que he visto en argumentos como por ejemplo que ha planteado Julián López, que dice, pero si está desapareciendo el juicio por jurado, ¿por qué quieren ponerlo? Cuando uno va a Estados Unidos cada vez menos juicio por jurado. Y realmente lo que está desapareciendo lamentablemente en el mundo, y creo que el último paper de Lange lo manifiesta muy claro, lo que está desapareciendo en el mundo es el juicio, lamentablemente. Y está desapareciendo porque el plea bargain y sus análogos se lo ha ido comiendo en países con y sin jurado.
En países con solo jueces profesionales tampoco hay juicio. Vean Chile, nuevamente. Entonces, hoy día tenemos un problema que emana de un conjunto de presiones sistémicas que están teniendo los sistemas de justicia criminal, que están abandonando la forma de juicio por estas formas negociadas u otras alternativas, ¿cierto? Que tienen que ver, históricamente se han ido desarrollando fundamentalmente por presiones de carga de trabajo. Toda la literatura del surgimiento de estos mecanismos en Europa, en América Latina tienen que ver con esto, en Estados Unidos buena parte tiene que ver con esto también. Entonces, ojo, ahí estamos enfrentando un enorme desafío que es independiente incluso de la decisión de jurado. Entonces, nuevamente, son preguntas que dicen, bueno, entonces, ¿para quién ponemos juicio si no hay juicio en el mundo? Chuta, porque el juicio constituye una garantía central del debido proceso. Gracias. Carlos, ¿quieres intervenir? Sí. Sí, muy brevemente, en relación a lo que decía Mauricio. Es así, o sea, en Estados Unidos el problema no es que el juicio jurado se haya reducido, sino que muchas veces ante la amenaza que tiene el imputado de pasar toda su vida en la cárcel o peor aún, de morir, desde luego una negociación es lo más conveniente. Y en ese sentido el juicio jurado, además, con el costo que tiene y digamos la espada de Damocles que pende sobre el imputado, obviamente va a preferir una negociación. Y bueno, y en Chile también estamos viendo un poco eso, o sea, la expansión que tiene el procedimiento abreviado y que probablemente va a seguir teniendo, eso también va a terminar reduciendo el juicio oral, y nuestro juicio oral tampoco está está pensado para los grandes juicios, eso también es una reforma que está pendiente. Y respecto a lo primero, respecto de la cuestión estadística, bueno, ¿qué hacemos si son tan poquitos? ¿Qué hacemos con la gran mayoría? Bueno, ahí también se pueden adoptar distintas decisiones de darle mayor participación democrática a la adopción de resoluciones judiciales por delitos de menor entidad. Por ejemplo, la instauración de tribunales escabinos. Eso también podría ser una solución, como lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, en la cual los delitos de escasa entidad son juzgados también por tribunales colegiados, en los cuales participan jueces letrados en conjunto digamos, con jurados. Ahora, la pregunta ahí es, bueno, ¿cuál es la influencia que tiene el juez letrado sobre los jurados? Y esa es una pregunta legítima. Yo voy a, si me permite, me voy a contar una anécdota personal. Yo cuando estaba en Alemania, la secretaria del programa de magíster que yo estaba haciendo en ese momento era escabina en un tribunal de familia en Alemania. Y un día me acuerdo que estábamos conversando con esto y me dice, ¿sabes qué? En el fondo a los jueces no les importa lo que nosotros digamos, los escabinos. Entonces, bueno, ahí también está la duda de qué tan simbólica es esa participación o qué tan real podría ser. Pero eso tal vez es otra discusión. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta pendiente que me gustaría vincularla a una cuestión algo más general que es formulable a los tres, ¿no? Primero le daría la palabra a Mauricio, después a Carlos y se la entregaría al final a María Inés, y con eso estaríamos cerrando el seminario de hoy. La pregunta se refiere a un caso de violencia intrafamiliar en la cual un jurado habría creado una causal de justificación. Yo no conozco el caso, pero asumo que tiene que ver con la pregunta de la extensión de un estado de necesidad defensivo más allá de los requisitos de la legítima defensa para responder al problema del síndrome de la mujer maltratada. La pregunta que se hace es si se considera que el jurado podría tener poder para redefinir o reformular el derecho aplicable al caso. Sobre esto me gustaría preguntarles, ¿qué consideran ustedes que es el modelo preferible de definición de las competencias del jurado? Y eso también podríamos aprovechar la oportunidad para hacer la distinción entre jurado y escabinado, en el sentido de estar reducido a pronunciarse acerca de los hechos, poder tener algo más de poder en función de un veredicto de inocencia o culpabilidad, que no necesariamente decir sí o no respecto a los hechos probados, o intervenir también en la plena redacción, o sea, en la plena decisión, incluyendo también determinación de la pena. Mauricio. Sí, a ver, no quiero sacarle el cuerpo al bulto, pero en parte se lo voy a sacar, porque de hecho varias de las preguntas que están ahí también van mucho al, bueno, ¿cómo hacemos el arreglo institucional específico? Y yo creo que hoy día para Chile eso es menos importante que ponernos de acuerdo
en las ideas base. Porque luego hay varias fórmulas de organizar no solo la distribución de poderes, sino que la selección de jurados, los mecanismos de control de la actividad del jurado. Sí, pero eso es distinto, Mauricio, de la pregunta de cuál es el poder jurisdiccional legítimo del jurado. Competencias se le asignan en relación... No, absolutamente, completamente distinto. Pero eso parte de la base de que estemos de acuerdo en un tipo de jurado, o sea, que primero hay que haber jurado, ¿para qué y qué tipo de jurado? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, no, si la pregunta es, o sea, si tú me preguntas a mí, yo en principio me gusta mucho más un sistema de jurado popular clásico anglosajón. Pero ahí también hay variantes para organizarlo, y ahí yo creo que tenemos que revisar mucho más claramente la evidencia, ¿cierto? ¿Qué investigación hay más recientemente? Yo no me las doy de que me las sé todas, no tengo respuesta para todas las cuestiones. Okay. En ese punto, el que te quiero decir, o sea, yo creo que es como que tú dijeras, ¿queremos andar en auto o a pata? Sí, pero es que, ¿cómo harías el diferencial del auto? Ya está bien, pero veamos primero algunas definiciones básicas, como te digo, y yo creo que en esto evidencia es lo que manda. Perdona que te pida una precisión. ¿Qué opinión tienes acerca de la institución de la jury nullification? O sea, la idea de que el jurado pueda dictar válidamente un veredicto que a la luz del récord es manifiestamente contradictorio con las instrucciones del juez. Y que en el fondo lo que está haciendo el jurado por su decisión, por ejemplo, de absolver, es corregir la ley. Porque en el fondo lo que está haciendo a la luz del récord es la ley, que sería, por ejemplo, el caso argentino, ¿no? Que en legítima defensa, aplicado en los términos de la institución, no cubre el caso y sin embargo el jurado absuelve. Yo en principio eso no me parece tan atractivo, pero me gustaría revisar qué evidencia hay. Ok, gracias. ¿Carlos? Sí, a ver, esa es una pregunta que al menos en Alemania Feuerbach ya la discutía, y la solución que ellos plantearon fue la siguiente. Que es una solución que trajo bastantes problemas, pero una solución que por lo menos permite hacerse cargo del punto. La pregunta, o sea, el tema es, el juez y los intervinientes, la fiscalía y el defensor, le proponen preguntas al jurado, preguntas específicas, sobre hechos específicos. El jurado no determina la culpabilidad ni la inocencia. Y el jurado tiene que pronunciarse respecto de cada una de esas preguntas específicas. Y posteriormente es el juez quien, a partir de las preguntas que han sido admitidas y cuáles han sido desestimadas, es el que determina la inocencia o la culpabilidad. Esa yo creo que sería una solución consistente. Eso, yo creo que esa tal vez podría ser la solución. Si de algo puede servir, ¿no? la genealogía, esa es una derivación francesa de una incomprensión del jurado inglés por Montesquieu. Ah, sí. Montesquieu pensó que el jurado no tenía esa función, Hume se lo corrigió y el hombre terco, pertinaz, insistió en esa idea, y los franceses en la Constitución de 1791 y después en las revoluciones posteriores siguieron exactamente la idea de que era pregunta sí, no, o sea, respuesta sí, no a las preguntas sobre hechos que le hacía el juez. Pero eso es jurado francés. Ok, gracias, Carlos. Marine. Bueno, yo... hay aquí como dos preguntas. La primera sobre el jury nullification. En realidad, yo no quisiera pronunciarme sobre ese tema. Sé que existe, que es defendido en Estados Unidos. Creo que aquí conviene explicar que yo no soy abogada. Mi formación así es en ciencia política y sociología. Entonces, prefiero no pronunciarme sobre un tema tan específicamente jurídico, pero sí entiendo que esta creación de derecho en el seno del jurado en realidad es una manera es claramente compatible con los sistemas que defienden el jurado como una expresión de la soberanía popular. ¿En qué casos y condiciones se va a permitir que eso se canalice o poner límites? Me parece que es una tarea para que discutan los expertos en derecho penal en general y procesal en particular. En lo que se refiere al tema de la interacción entre los jueces y los legos en los tribunales mixtos o en los jurados escabinos, como ustedes prefieren llamarlos. Jurados escabinos se dice generalmente cuando es un pequeño número de legos, y tribunal mixto cuando el número de legos es mayor.
No, es el caso cordobés que nosotros hemos trabajado bastante. Y en realidad hay que decir que de verdad tiene que ver bastante la actitud del juez, ¿no? Hasta dónde se estimula la participación o no, tiene bastante que ver con la orientación del juez. En Córdoba inicialmente esto variaba mucho por los juzgados, según los juzgados, y finalmente se tomó la decisión de que los legos debían tener un espacio de deliberación solos primero, antes de reunirse con los jueces, porque eso les permite fortalecer su opinión y sus argumentos antes de encontrarse con quienes tienen toda una vida decidiendo este tipo de casos y lo hacen mucho más fácil. Y esto, el monitoreo del impacto de esto está en camino, pero por lo que tenemos, lo que nos vienen contando la gente que está haciendo la investigación, pareciera que realmente funciona bien, que con esa sencilla medida de que los legos deliberen primero solos, se reduce bastante esta presiones de los jueces sobre los escabinos. De todos modos, eso también depende del sistema, porque incluso en Alemania hay variedades según el tipo de escabinado. En algunos tipos de fueros, los escabinos son llamados al servicio de jurado de modo permanente a lo largo de 2 años, por ejemplo. Y entonces ellos también van como madurando su relación con el juez y con los tipos de casos, y se argumenta que logran más independencia que los escabinos ocasionales, que por ejemplo en el caso de Croacia ha sido marcado como los que siempre dicen que sí, los novers, ¿no? En cambio, Mayura ha estudiado los casos alemanes y encuentra que tiene influencia la duración del servicio del escabino. Pero me parece que esto es sobre todo para ciertos tribunales específicos, como los casos de familia, o en el caso alemán están diferenciados así por fueros. Muy bien, muchas gracias. Sí. Solamente muchas gracias a ustedes por la posibilidad de debatir estos temas en esta tarde, y por supuesto quedo a disposición de ustedes para cualquier otra, debate o investigación futura que quieran hacer sobre estos temas. Muchas gracias, María. Hemos aprendido mucho gracias a ti esta tarde. Le dejo con ustedes a nuestro anfitrión en los diálogos constitucionales, el profesor Rodrigo Correa, para que nos despida. Bien, agradezco sinceramente la participación de todos, Antonio por la organización, Carlos, pero muy especialmente a nuestros invitados Mauricio Duce y María Inés Bergoglio. Yo creo que es evidente que hay mucho todavía que conversar y que pensar, así que vamos a aceptar la oferta de María Inés de volver a conversar en algún momento. Esta conversación está dentro de un ciclo de conversaciones sobre judicatura y nueva constitución. Las próximas sesiones serán sobre garantías constitucionales en el proceso penal, justicia constitucional y justicia administrativa. Estamos todavía ajustando las fechas porque las teníamos previstas, pero ya la vez anterior tuvimos un tope con una votación importante en la Convención Constitucional que impidió que estuviera presente uno de nuestros invitados. Pero si les interesa, y espero que así sea, estén atentos por favor a los avisos, y muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches.